para los que le gusta leer. Un hombre de unos 75 años viajaba en tren y aprovechaba el tiempo leyendo un libro. A su lado viajaba un joven universitario que también leía un voluminoso libro de ciencias. De repente, el joven percibe que el libro que va leyendo aquel anciano es una Biblia y sin mucha ceremonia le preguntó: ¿Usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? Sí, por supuesto, le respondió aquel viejo, pero este no es un libro de cuentos ni de fábulas, es la palabra de Dios. ¿Usted cree que estoy equivocado? Claro que está equivocado. Creo que usted, señor, debería dedicarse a estudiar ciencias e historia universal. Vería cómo la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía, la estupidez y las mentiras de la religión. Solo personas sin cultura o fanáticas todavía creen en esas tonterías. Usted, señor, debería conocer un poco más lo que dicen los científicos de esas cosas. Y dígame, joven, ¿es eso lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia?, preguntó el anciano. Mire, como voy a bajar en la próxima estación no tengo tiempo para explicarle, pero deme su tarjeta con su dirección para que pueda yo mandarle algún material científico por correo y así se ilustra un poco acerca de estos temas que realmente importan en el mundo, dijo aquel joven. El anciano entonces, con mucha paciencia, abrió con cuidado el bolsillo de su abrigo y le dio su tarjeta personal a aquel joven universitario. Cuando el joven leyó lo que allí decía, salió con la cabeza baja y con la mirada perdida, sintiéndose peor que una ameba. En aquella tarjeta se leía: Profesor Dr. Louis Pasteur, Director General del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. Este hecho es verídico, ocurrió en el año 1892. Dijo Louis Pasteur: un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha nos aproxima. Mi amigo, en esta historia hay una profunda moraleja. El mayor placer de una persona inteligente es aparentar ser idiota delante de un idiota que aparenta ser inteligente. ¿Por qué se le grita a una persona cuando se está enojado? Cuenta una vieja historia tibetana que un día un viejo sabio preguntó a sus seguidores lo siguiente: ¿por qué la gente se grita cuando están enojados? Los hombres se detuvieron a pensar un momento. «Porque perdemos la calma», dijo uno, «por eso gritamos». «Pero, ¿por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado?», preguntó el sabio. «¿No es posible hablarle acaso en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado?». Los hombres dijeron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas satisfacía a aquel sabio. Finalmente, él explicó: cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia deben gritar para poder escucharse. Mientras más enojados estén, más fuerte tendrán que gritar para escucharse el uno al otro a través de esa gran distancia. Luego, el sabio continuó diciendo: ¿qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Por qué? Sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. El sabio sonrió y dijo: cuando se enamoran más aún, ¿qué sucede? No hablan, solo susurran y se vuelven aún más cerca en su amor. Finalmente no necesitan ni siquiera susurrar, solo se miran y eso es todo. Y así verdaderamente cercanos están estos dos, cuanto más se aman. Luego dijo: cuando discutan, no dejen que sus corazones se alejen. No digan palabras que los distancien más. Puede llegar un día en que la distancia sea tanta que no encuentren más el camino de regreso. ¿Qué miramos en las crisis? Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados mapearon agujeros de bala en aviones que fueron alcanzados por fuego nazi. Intentaron fortalecer los aviones, reforzar áreas fuertemente golpeadas por la artillería enemiga para poder resistir estas batallas aún más.
Su pensamiento inmediato fue reconstruir y reforzar las áreas del avión que tenían más puntos rojos o que, en definitiva, habían recibido más balas. Teóricamente fue una deducción lógica. Después de todo, estas áreas fueron las más afectadas. Pero Abraham Wald, un matemático, llegó a una conclusión diferente. Los puntos rojos representaban solo el daño a los aviones que lograron regresar, a aquellos que llegaron a casa. Las áreas que realmente debían reforzarse eran los lugares en donde no habían puntos rojos, porque estos eran los lugares en donde el avión no sobreviviría en caso de ser golpeado. Este fenómeno se llama desviación de supervivencia. Es cuando miramos las cosas que sobrevivieron cuando deberíamos enfocarnos en las que no. La pregunta es, ¿qué estás mirando en esta crisis? Cuando en el año 1512 Miguel Ángel finalmente concluyó el fresco del techo de la Capilla Sixtina, los cardenales responsables de la detención de las obras quedaron por horas mirando y admirando el magnífico fresco. Después del análisis, se reunieron con Miguel Ángel y expresaron un pero. El descontento, obvio, no era con toda la obra, sino con un detalle aparentemente desigual. Miguel Ángel había diseñado el panel de la creación del hombre con los dedos de Dios y de Adán tocándose. Los fiduciarios exigieron que no existiera el toque, sino que los dedos de ambos quedaran lejos y más, que el dedo de Dios estuviera siempre extendido al máximo, pero que el dedo de Adán estuviera con las últimas falanges contraídas. Un simple detalle, pero con un sentido sorprendente. Dios está allí, siempre, pero la decisión de buscarlo es del hombre. Si él quiere estirar el dedo, le tocará, pero no queriendo, podrá pasar toda una vida sin buscarlo. La última falange del dedo de Adán contraída representa entonces el libre albedrío. Tomado del libro El arte como expresión de la vida litúrgica, de Marco Iván Rupnik. Cuenta la historia que cuando se supo que Leonardo da Vinci iba a representar el cuadro de la Última Cena y que necesitaba modelos para pintar a Jesucristo y los 12 apóstoles, una gran multitud de personas se presentaron como voluntarios. El artista quiso empezar con Jesús, por lo que escogió a un modelo de apenas 20 años. El joven tenía una cara agradable, reflejaba paz e inocencia, y estaba libre de las marcas que la vida va dejando en el rostro de las personas. Cuando Da Vinci terminó de pintar a Jesucristo, siguió buscando otros modelos para representar al resto de los apóstoles, dejando al más complicado, Judas, para el final. Tardó unos 6 años en pintar a los 11 apóstoles, y cuando le tocó el turno de Judas, buscó sin suerte a un modelo con una cara fría, dura y, de ser posible, marcada por cicatrices que evocaran la traición y la avaricia. Cuando estaba ya desesperado por no encontrar a nadie semejante, se cruzó con un amigo que le dio una pista. Leonardo, tengo lo que buscas. En el calabozo de Roma hay un hombre que está sentenciado a muerte y reúne esas características. Es perfecto para Judas. Sin pensarlo 2 veces, Leonardo da Vinci fue hasta aquel calabozo y encontró lo que estaba buscando. Aquel hombre tenía el pelo largo, un cuerpo maltrecho, una mirada asesina y la cara marcada por los estragos de la vida. Tras elegirle, permitieron a aquel reo que se trasladase hasta el estudio del pintor mientras durara su trabajo. Día tras día, el artista iba dando pinceladas maestras a la representación de Judas, pero el modelo lo miraba en silencio. Cuando terminó de pintar el cuadro y llamó a los guardias para que devolvieran al prisionero a aquel calabozo en Roma, el prisionero le dijo: «Mírame bien, es que no me reconoces, ¿verdad?». Da Vinci negó con la cabeza. No recordaba haber visto a aquel hombre antes de su visita a aquella prisión. «Soy yo», dijo el joven. «Soy yo, soy el joven al que hace 7 años
elegiste para ser el modelo de Cristo. Habitualmente compartimos reflexiones, relatos, historias. Muchas de ellas tenemos la ocasión de difundirlas y de distribuirlas, y la gente las comparte y los bendice. A esta historia en particular, la leí por primera vez apenas iniciado el milenio. En aquel momento me causó mucha conmoción, pero nada tenía que ver con la realidad por la que hoy gran parte del mundo está atravesando. La historia prácticamente comienza de forma idéntica a lo que hemos estado viviendo y estamos viviendo en diferentes rincones del planeta. Obviamente el desenlace es maravilloso y por eso en este formato, dentro del canal y con todo el contenido que habitualmente les ofrecemos, la queremos compartir con ustedes. Es la tarde de un viernes típico y estás manejando hacia tu casa. Sintonizás la radio. Las noticias cuentan una historia que prácticamente no tiene importancia. En un pueblo lejano, 3 personas perdieron la vida por alguna gripe que nunca habían visto antes. No le pones mucha atención y seguís conduciendo como todos los días. El lunes, cuando despertás, escuchás que ya no son 3, sino 30.000 las personas que murieron en unas colinas remotas en China. Gente de control de enfermedades de los Estados Unidos llega hasta aquel lugar para ir a investigar. El martes ya es la noticia más importante y la primera plana de los periódicos del mundo entero se encargan de destacarla. Porque ya no solo es China, sino también gran parte de Asia, Pakistán, Irán y Afganistán, y pronto la noticia sale en absolutamente todos los noticieros. La están llamando la influencia misteriosa, y todos se preguntan, ¿cómo vamos a poder controlarla? Entonces, una noticia sorprende a todos. Europa cierra sus fronteras. No habrá vuelos a Francia, desde la India, ni a ningún otro país en donde haya visto algún caso en donde la enfermedad se haya registrado. Por lo del cierre de las fronteras, estás viendo el noticiero cuando escuchás la traducción de una mujer en Francia que dice que hay un hombre en el hospital que está muriéndose allí por la influencia misteriosa. Hay pánico en prácticamente todo el viejo continente. La información dice que cuando tenés el virus, por una semana prácticamente no te das ni cuenta. Luego, 4 días con síntomas terminan desembocando en una muerte inevitable. Inglaterra también cerró sus fronteras. Sin embargo, ya es tarde. Pasa un día más y el presidente de los Estados Unidos cierra sus fronteras y sus conexiones con Europa y con Asia para evitar el contagio en ese país hasta que, por lo menos, sus científicos encuentren una cura. Al día siguiente la gente se reúne en las iglesias para orar por una cura para esa enfermedad y entra alguien a los gritos diciendo «Enciendan por favor la radio» y se oye la noticia. 2 mujeres han muerto en Nueva York y en horas la enfermedad invade Estados Unidos y en gran parte del mundo. Los científicos siguen trabajando para poder encontrar el antídoto, pero nada funciona. Y de repente viene la noticia esperada. Se ha descifrado el código genético del virus. Se puede hacer un antídoto. El problema es que va a requerirse la sangre de alguien que no haya sido infectado y de hecho, en todo el país comienza a correrse la voz para que todos vayan al hospital más cercano para que se le practique un examen sanguíneo. Ahí estás vos. Vas de voluntario con tu familia. Vas junto a algunos vecinos de tu barrio preguntándote qué es lo que pasará. ¿Será este acaso el fin del mundo? De repente, un doctor sale gritando el nombre que ha leído en un registro. El más pequeño de tus hijos, que está a tu lado,
te agarra la mano fuertemente y dice: papi, ese es mi nombre. Y antes de que puedas reaccionar, se están llevando a tu hijo mientras gritas: ¡esperen! Y ellos contestan: todo está bien, su sangre es limpia, su sangre es pura. Creemos que tiene el tipo de sangre correcta. Después de 5 largos minutos, los médicos salen llorando y riéndose. Es la primera vez que alguien se ríe con ganas y con fuerza en prácticamente un par de semanas. Un doctor de mayor edad se te acerca y te dice: gracias, señor. La sangre de su hijo es perfecta, está limpia y es pura, y con ella se puede hacer el antídoto contra esta enfermedad. La noticia comienza a correr por todas partes. La gente está orando y llorando de felicidad. En eso, el doctor se acerca hasta donde están vos y tu esposa y te dice: ¿podemos hablar un instante? Es que no sabíamos que el donante iba a ser un niño y necesitamos que firmen este formulario para darnos el permiso para usar la sangre de su hijo. Cuando estás leyendo el documento te das cuenta de que en ningún lugar dice la cantidad de sangre que van a necesitar y entonces preguntas: doctor, ¿cuánta sangre? La sonrisa del doctor desaparece y contesta: no pensábamos que sería un niño. No estábamos preparados. La vamos a necesitar toda. No lo puedes creer. Tratas de contestar, pero... El doctor te sigue insistiendo: usted no entiende. Estamos hablando de la cura para todo el mundo. Por favor, firme. La necesitamos. Y la necesitamos toda. Tú preguntas: ¿pero no pueden darle una transfusión? Y automáticamente llega la respuesta: no. Si tuviésemos sangre limpia podríamos, pero la sangre de su hijo es única. Firme, por favor, firme. En silencio y prácticamente sin poder sentir los mismos dedos que sostienen el bolígrafo en tu mano, firmas. Te preguntan: ¿quiere ver a su hijo? Caminas hacia la sala de emergencia en donde él está sentado en una cama diciendo: papi, mami, ¿qué es lo que pasa? Tomas su mano y le dices: hijo, tu mamá y yo te amamos y nunca dejaríamos que te pasara nada que no fuera necesario. ¿Comprendes eso? Y cuando el doctor regresa te vuelve a decir: lo siento, necesitamos comenzar el procedimiento. Hay gente en todo el mundo que se está muriendo. ¿Te puedes ir acaso? ¿Puedes darle la espalda a tu hijo y dejarlo allí? Él te dice: papi, mami, ¿por qué me dejan? Y vos, sin ni siquiera poder reaccionar. A la semana siguiente, hacen una ceremonia para honrar a tu hijo. Sin embargo, algunas personas se quedan dormidas en su casa. Otras no vienen porque prefieren ir de paseo o ir a ver un partido de fútbol. Otras vienen a la ceremonia, pero lo hacen con una sonrisa falsa, fingiendo que les importa cuando en realidad no es así. Quisieras pararte y gritarle a todo el mundo: mi hijo murió por ustedes. ¿Acaso no les importa? Tal vez, eso es lo que Dios nos quiere decir. Mi hijo murió por ustedes. ¿Todavía no se dan cuenta de cuánto los amo?